Hola a todos y a todas. Vamos a seguir con la estadística. En su momento, en el primer vídeo, en el de introducción, pues vimos todos los pasos que se iban dando a lo largo de un estudio estadístico. Y bueno, pues uno lo primero que hacía era elegir la población, elegir en qué población vamos a hacer el estudio, elegir qué es lo que vamos a estudiar y elegir las variables estadísticas adecuadas, discretas, continuas, como fuera, cualitativas incluso. Después teníamos que elegir también a veces una muestra, si la población era pues especialmente grande o difícil de controlar, ¿verdad? Después teníamos que ver cómo recogíamos los datos, recoger esos datos, organizarlos en tablas. En las tablas pues hacíamos tablas de frecuencia, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo en los vídeos anteriores, las tablas de frecuencia. Y bueno, después había cálculo de parámetros, que eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Y después también teníamos la extracción de conclusiones y la representación gráfica de esas conclusiones. Y en la representación gráfica, nos vamos a centrar en este vídeo. Cuando uno hace un estudio estadístico, es muy habitual querer plasmar algunas de las conclusiones de nuestro estudio en una representación gráfica. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo que cuando estudiábamos funciones. Las representaciones gráficas son muy visuales, las entiende todo el mundo, dan mucha información de un solo golpe de vista y ayudan mucho a hacerse una idea de lo que uno quiere transmitir, pues de manera rápida y sencilla. Entonces, pues vamos a ver distintos tipos de representaciones gráficas y vamos a ver en qué tipo de estudios, en qué tipo de variables es oportuno utilizar cada uno de ellos. Empezamos aquí con el diagrama de barras. El diagrama de barras es esto tan sencillo que tenéis aquí debajo. Tenéis dos ejemplos aquí. Es una representación gráfica en la que nosotros ponemos en una línea horizontal todos los valores que puede tomar nuestra variable. Por ejemplo, aquí tenemos número de móviles que has tenido para los 400 alumnos de un centro. Los 400 alumnos serían la población. Y el número de móviles que han tenido, que es una variable cuantitativa discreta, ¿verdad? Sería lo que vamos a estudiar. Entonces, los valores posibles que toma la variable, desde 0 móviles hasta 6, los ponemos aquí debajo en la línea horizontal. Y luego levantamos una barra sobre cada valor y esa barra va a corresponder a la frecuencia absoluta. Es decir, es como si aquí tuviéramos el eje vertical, el eje Y, ¿verdad? Y si la frecuencia absoluta es 10, pues hacemos una barra que llegue hasta el 10. Si la frecuencia absoluta es 8, hacemos una barra que llegue hasta el 8. Si la frecuencia absoluta es 5, hacemos una barra que llegue hasta el 5. Esta parece que sería, por ejemplo, 5 otra vez, esta podría ser 3, esta quizá 2 y esta 1, pues bueno, 1 porque medio no puede ser, medio alumno, imposible. Bueno, los numeritos me los he inventado porque aquí no hay eje vertical. Hay veces que las barras de frecuencias, los diagramas de barras sí se ponen con eje vertical para que se vea exactamente a qué valor llega cada barra, pero otras veces simplemente se ponen así, porque yo nada más viendo esto ya me hago una idea de que la mayoría de los alumnos de este centro han tenido o uno o ningún móvil. Y muy pocos alumnos de este centro han tenido más de 4. O sea, ya solo mirando aquí, aunque no me ponga el numerito de referencia, pues ya me da muchísima información. Entonces, en los diagramas de barras no siempre vamos a tener esos números del eje vertical. Aquí tenemos otro ejemplo con una variable cualitativa. Mirad, marca de los móviles que tienen. Y aquí son los 300, antes eran 400, 300 alumnos de un centro. Aquí se ha preguntado por la marca del móvil, entonces la variable ya no es cuantitativa, ¿verdad? Es cualitativa, porque los distintos valores que toma la variable no son numéricos, luego es una variable cualitativa. Y fijaos, lo mismo, ponemos aquí los valores que puede tomar la variable. Pues se han inventado las marcas, ¿vale? Porque en los libros de texto no se hace publicidad, pone Chonixpera, pone Berry Black, pone, en fin, nombres inventados. Y encima de cada nombre, pues una barrita con la frecuencia absoluta, es decir, con la cantidad de alumnos que tiene esta marca, la cantidad que tiene esta, la cantidad que tienen esta, la cantidad que tienen esta otra. Y bueno, se ve que hay aquí dos marcas que destacan por encima de las demás y una que sería pues la menos popular de todas. Entonces, pues lo que yo he dicho, con un diagrama de barras de este estilo, uno se hace una idea muy rápida de las frecuencias absolutas de los distintos valores que puede tomar nuestra variable. Como habéis visto aquí, estos diagramas son habituales para las variables cuantitativas discretas y para las variables cualitativas. Como no hay una continuidad, las barras que se dibujan son barras estrechas que no se unen entre sí y que se ponen exactamente sobre los valores de la variable.
¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otro tipo de diagrama más adecuado para las variables cuantitativas continuas, que son las que nos quedarían sin cubrir aquí. Y lo tenemos aquí, que sería el histograma. El histograma es muy parecido a un diagrama de barras, únicamente que funciona por intervalos. ¿Por qué? Pues porque es para distribuciones continuas, es para variables... Uy, han puesto variable, hay una rata ahí. Bueno, es para variables continuas. Entonces, como hay continuidad, como la variable puede tomar cualquier valor, por ejemplo, en este caso de las temperaturas desde 0 hasta 35, las barras, como veis, van unidas unas a otras. Entonces, estos de aquí, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, esos serían los intervalos que nosotros pondríamos en la tabla. Recordad que para las variables continuas, cuando hacíamos la tabla de frecuencia, funcionábamos con intervalos, agrupábamos los datos en unos intervalos que se llamaban clases, ¿verdad? Pues esas clases, esos intervalos llamados clases son los que tenemos aquí, de 0 a 5, de 5 a 10, etc. Y esta vez la barra también va a tener la altura de la frecuencia absoluta, es decir, más frecuencia absoluta, barra más alta, menos frecuencia absoluta, barrita más baja, igual que antes, como si aquí estuviera el eje y el eje vertical. Pero esta vez, fijaos, la barra va a durar desde el 0 hasta el 5, desde el 5 hasta el 10, desde el 10 hasta el 15. Es una barra más ancha y se pegan una a otra, porque la temperatura, que es lo que estamos estudiando aquí, temperaturas máximas a lo largo de un año, puede tener cualquier valor desde 0 hasta 35. Entonces, esa es la diferencia entre el histograma y el diagrama de barra. Aquí tenéis otro ejemplo de las vueltas a un circuito que dan en 12 minutos los alumnos de tercero de ESO. Pues bueno, como uno se puede quedar en una fracción de vuelta, realmente no tiene por qué acabar la vuelta completa en los 12 minutos, pues lo mismo, la distribución sería continua. Aunque aquí, fijaos, han puesto 7, 8, 9, 10, no se han molestado en ponerlo por intervalos, pero sí que es verdad que uno se puede quedar en más de 7 vueltas y menos de 8. Entonces, imagino que por ese motivo es por lo que han pegado las barras, aunque los numeritos de abajo lo han puesto como si fuera discreta. Luego aquí hablan de los números de espectadores de una sala de cine a lo largo de un mes. Esta variable en realidad no sería exactamente continua, porque el número de espectadores es un número discreto. Puede haber 50 espectadores, 60, 61, 62, 63,5 no puede haber. Pero sería uno de esos casos en los que una variable discreta, al tener muchísimos valores, la tratamos como si fuera continua y la agrupamos en intervalos, no porque sea continua, sino porque es muchísima cantidad. Entonces aquí agrupan de 0 a 50 espectadores, de 50 a 100, de 100 a 150, van agrupando de 50 en 50. Estos serían los intervalos, las clases, y el diagrama de barra, en este caso histograma porque se pegan, pues lo mismo, se levantaría la barra según la frecuencia absoluta. Mayor frecuencia absoluta, pues más grande la barra. ¿De acuerdo? Está claro que en esta sala, pues la mayoría de las veces los espectadores rondan entre los 150 y los 200. La mayoría de las veces. Otras veces también bastante a menudo entre 200 y 250. Y lo menos frecuente que pasa en esta sala es que haya menos de 50 espectadores o más de 300. Bueno, y ahora os hablan aquí del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se utiliza cuando se utiliza el histograma, de hecho es como un añadido al histograma. Y lo que se hace es simplemente unir los puntos medios de cada barra. Si os fijáis aquí, lo tenéis hecho, este sería el punto medio de esta barra, este el punto medio de esta, este el punto medio de esta otra, este el punto medio de la que va de 15 a 20, y así lo que han hecho es poner un puntito en cada punto medio y luego ir uniendo esos puntitos con líneas rectas. Y esas líneas rectas que van uniendo esos puntitos medios se llaman polígonos de frecuencias. Es una forma de ver un poco gráficamente lo que hace la curva. Aquí hace una subida muy brusca, ahí casi que en pico, y luego una bajada un poco menos pronunciada. Por cierto, ¿sabríais decirme quién es la población en este histograma de aquí de las temperaturas máximas? Pensadlo un momento. ¿Cuál sería la población si uno está estudiando las temperaturas máximas a lo largo de un año? La población serían los 365 días, ¿no? Cogeríamos como población y como muestra los 365 días y miraríamos en cada día cuál ha sido la temperatura máxima. Y esas 365 temperaturas serían las que agruparíamos aquí por intervalos. Todas las temperaturas máximas entre 15 y 20 grados contarían aquí,
entre 20 y 25 contarían aquí, ¿verdad? Entre 0 y 5 contarían aquí. Desde luego esto no es Murcia, porque en Murcia estas temperaturas máximas no se ven jamás, ¿verdad? Y así es como se construiría este histograma. La población y la muestra serían los 365 días del año que sea que estemos estudiando, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos con el último tipo de representación gráfica que vamos a ver para estudios estadísticos, que es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores es un tipo de representación que se hace siempre o en un círculo o en un semicírculo, a veces incluso en una semicorona circular. No sé si sabéis lo que es una corona circular. Una corona circular es este dibujito que se hace cuando uno mete un círculo dentro de otro, concéntricos, esto que se forma en medio. Es la corona circular. Muchas veces, en vez de utilizar un círculo completo o un semicírculo, se utiliza, pues eso, una media corona circular, como la que veis aquí, para este tipo de diagrama. Esto se ve mucho en las encuestas de intención de voto, en los resultados electorales, en ese tipo de cosas se ven un montón. De hecho, fijaos que es el ejemplo que os ponen aquí, porque es que en televisión justo para eso los utilizan muchísimo. Hacen un diagramita como este del Parlamento, así tal y como está aquí, con los colores típicos de los partidos, que seguro que todos reconocéis, y bueno, y eso es lo que suelen utilizar. ¿Cómo se hace un diagrama de sectores? Bueno, pues en un diagrama de sectores la frecuencia absoluta a lo que se asocia es al ángulo del sector. ¿Sabéis lo que es un sector circular? Espero, un sector circular es un trocito de círculo como este, o como este amarillo, o como este azul, es decir, un trocito de círculo que está cogido desde el centro, no un trozo de círculo así, este de aquí, no, un trozo de círculo que está siempre limitado por dos radios del círculo, un radio y otro radio, pues eso sí que sería un sector circular. ¿De acuerdo? Los sectores circulares pues tienen una amplitud que se mide en grados, los grados del ángulo. En total el círculo tiene 360 grados de amplitud, una vuelta completa, ¿verdad? Y mientras mayor sea el ángulo, mientras mayor sea la cantidad de grados del ángulo, pues mayor me sale el sector circular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros un sector circular para un estudio estadístico con nuestra tabla de frecuencias absoluta? Pues mirad, lo que tenemos que hacer es repartir los 360 grados que tiene el círculo entre los distintos valores que puede tomar la variable. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Bueno, fijaos que acaba de aparecer ahí una tabla de frecuencias que dice color favorito. Vamos a suponer que yo he cogido a 20 de mis alumnos y les he preguntado por su color favorito. Y todos han contestado o rojo, o verde o azul. Hay 4 alumnos que han contestado rojo, 10 que han contestado verde, 6 que han contestado azul. Os he puesto un ejemplo de una variable estadística cualitativa porque en los diagramas de sectores es lo más frecuente, aunque en realidad podemos hacer un diagrama de sectores con cualquier tipo de variable, la que sea, pero es verdad que se usa más frecuentemente para las cualitativas. Entonces, pues ahí tenemos una cualitativa con su frecuencia absoluta. No me voy a molestar en calcular frecuencias relativas ni en calcular porcentajes asociados de momento, porque para el diagrama de sectores no lo necesito, solamente necesito la frecuencia absoluta. Bueno, como he dicho antes, mi vuelta completa del círculo tiene 360 grados, ¿verdad? Bueno, pues esos 360 grados yo los voy a repartir entre los 20 individuos de mi población. Ahí tengo que mi población tiene 20 individuos, entonces si yo divido 360 entre 20, me quedan 18. Eso quiere decir que a cada individuo de mi población le tocan 18 grados de mi círculo, de mi diagrama de sectores. ¿De acuerdo? Ahora, los que han contestado rojo son 4, ¿verdad? Bueno, pues si a cada individuo le tocan 18 grados, al sector del rojo le tocan 4 por 18, que son pues 40, 4 por 8, 32, 72 grados. Pues 72 grados. Verde. Hay 10 alumnos a los que les gusta el verde. Pues como cada alumno cuenta 18 grados de mi círculo, pues estos serían 180 grados, que son 10 por 18. Y por último aquí tenemos 6 alumnos que prefieren el azul, 6 por 18,
que serían 60, 6 por 8, 48, pues 90, no, 108 grados. Ahí. Bueno, pues ahí tenemos las tres amplitudes de los tres sectores de mi diagrama. Ahora, si yo tuviera aquí un compás, no tengo un compás, pero esperad un momento, si tengo figuras, lo puedo hacer súper bonito y todo. Ahí, un círculo de verdad. Perfecto. Pues ese sería mi círculo para el diagrama de sectores. Y ahora esto sí que lo voy a hacer a mano, así que no sé cómo me va a quedar. Ahora tendríamos que hacer un sector de 180 grados para el verde. Bueno, pues hacemos una línea aquí recta, porque 180 grados es justo la mitad, ¿verdad?, de 360, y entonces toda esta mitad sería para el verde. Incluso la podríamos colorear entera de verde si quisiera. Y luego lo que me queda tengo que repartir 72 grados para el rojo y 108 grados para el azul. Lo podéis hacer con un transportador de ángulos y entonces os queda perfecto, maravilloso, exacto. Y si no, pues lo podéis hacer un poquito a ojo, que tampoco pasa nada. 90 grados sería el ángulo recto, pues como aquí en vez de 90 y 90 son 72 y 108, pues uno un poquito más grande que 90 y otro un poquito más pequeño. Así que digamos que más o menos así. Aquí iría el rojo, que es el que tiene solamente 72 grados, y aquí iría el azul, que es el que tiene 108 grados. Y esto sería un diagrama de sectores muy rudimentario, porque aquí se dibuja fatal, pero bueno, sería un diagrama de sectores para esta tabla de frecuencias de aquí. Veis que es muy sencillo, quizá un pelín más complejo que los histogramas o los diagramas de barras, pero tampoco excesivamente complicado. Y con esto habríamos acabado el apartado de representación gráfica.